Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días. Buenos días. Es mi falta de costumbre de no dar clase a las 8 de la mañana. Bueno, pero está lindo dar clase a las 8 de la mañana, ¿eh? Sí. Bueno, comenzamos con, hoy vamos a ver el trabajo práctico 9, que está relacionado con la actividad agropecuaria. Si bien los últimos trabajos prácticos que vimos hacía, digamos, alusión a cuestiones, digamos, particulares o regímenes particulares que contempla la ley de IVA, en este trabajo práctico de la actividad agropecuaria no vamos a ver ningún régimen en particular, sino que vamos a ver cómo impacta, ¿sí?, este tributo en lo que es la actividad agropecuaria. O sea que vamos a volver a ver o analizar los artículos del objeto, del nacimiento del débito fiscal, el artículo. Vamos a trabajar mucho con el artículo 28, recuerden que siempre les decimos, cuando ustedes analizan todos los aspectos, digamos, que conforman, digamos, el hecho imponible, el aspecto objetivo, subjetivo, temporal y espacial, siempre después tienen que ir a ver si en el texto de la ley hay algún beneficio, como ser el de exención, y particularmente en esta ley de IVA, también tienen que hacer una recorrida por el artículo, no sé si es 24 o 28, que es el de alícuotas diferenciales, porque tenemos alícuotas diferenciales superiores, que en general son para los servicios públicos, pero tenemos muchos casos que están sujetos a alícuotas diferencial inferior, o sea que es un beneficio para el contribuyente también. Entonces, en este trabajo práctico vamos a hacer aplicación, digamos, o el análisis de esos casos, de algunos casos que están sujetos a alícuota diferencial inferior. Bueno, y la actividad agropecuaria, que como todos sabemos, tiene, digamos, sus particularidades. Vamos a arrancar con el trabajo práctico 9. Nos dice acá el planteo que la Tranquera S.A. es responsable inscrita en el IVA, que desarrolla diversas actividades. Primero, cultivo de soja, también cría cerdos en Orán, provincia de Salta. Nos dice que también se dedica a prestación de servicios de desmontes. Nos dice que presenta la siguiente información para que realicemos la liquidación del IVA del periodo julio del 2021. Por supuesto, nos dice que los importes se encuentran netos de IVA y que la sociedad cumplió con todos los requisitos del CISA. Por allí dirán ustedes, ¿qué es el CISA? Bueno, les comento para que ya vayan involucrándose en el tema, que la administración tiene, digamos, vigentes muchos regímenes, pueden ser regímenes de información, pueden ser creación de registros, ¿sí?, donde, si bien son deberes formales, pero si el contribuyente, digamos, no cumple con esos deberes formales, de mantenerse en esos registros, entonces la administración como que los coloca en una situación en los que muchas veces estos contribuyentes tienen que hacer adelantos de impuestos vía retenciones o percepciones en la fuente, me refiero en las operaciones que realicen. El CISA es justamente un registro que la administración lo reglamentó vía esa resolución general que tienen allí, donde los contribuyentes que realizan en general actividad primaria, no solo el productor, sino también los operadores, deben, digamos, incorporarse, y para ello, por supuesto, deben mantener una conducta fiscal en cuanto a deberes formales, más que nada, correctos, porque si el contribuyente no tiene un buen comportamiento, lo sujeta a regímenes, digamos, más gravosos de retenciones. Y si el contribuyente tiene un buen comportamiento, por allí le sigue aplicando esos regímenes, pero con alícuotas menos gravosas. Entonces, en este caso, la actividad primaria está, digamos, controlada, entre comillas, por este registro, ¿sí? En este caso nos dice que el contribuyente está bien, digamos, catalogado, encuadrado o en una categoría
correcta, la que le corresponde, por su buen comportamiento fiscal en este registro SISA. Y bueno, comenzamos con los ingresos. No sé, Pato, si querés que vas a ir mostrando planteo y solución, o querés que vamos con la solución. Vamos directamente con la solución y que los chicos, por favor, que vayan tengan el planteo. viendo. Exacto. Bueno. Y lo que te voy a pedir, Lili, es que si hay alumnos para ingresar. Bueno, yo los veo, Pato. Por favor, porque ahí ahora sí descubrí cómo tengo que hacer, pero bueno, dejemos de compartir entonces el planteo y ahora vamos a compartir directamente la solución y ustedes, por favor, lo siguen desde su computadora. Ahí estamos. No sé si está muy grande, a ver, lo achico un poquitito. Ahí, ¿no? Yo lo veo bien, Pato. Bien, buenísimo. Bien. ¿Sigo yo? Vamos, ¿sí? Vamos con el primer caso. Vamos con el primero, dale. Nos dice el primer caso del planteo que realizó venta de soja a granel por un monto neto de 550.000 pesos y adicionó fletes por el transporte de estos granos por 12.000. Con respecto a la venta, ya sabemos, ya revisto, ¿sí?, el aspecto objetivo, la entrega de cosa mueble, ventas, el precio neto grabado, y cuando decimos precio neto siempre nos tenemos que ir al artículo 10 de la ley, los 550.000 pesos, y qué es lo que nos dice el artículo 10 de la ley, quinto párrafo, ¿sí? Porque vamos a ver todo lo que es el precio neto. El artículo 10 de la ley, el quinto párrafo, nos dice, son integrantes del precio neto grabado, aunque se facturen y convengan por separado, y nos da como un listadito de apartados que más bien son enunciativos. Y en ese listadito, por ejemplo, nos dice los servicios prestados conjuntamente con la operación grabada. Y, por ejemplo, nos dice transporte, limpieza, embalaje, etcétera, ¿sí? Cuando nos dice transporte, limpieza, embalaje, etcétera, nos está diciendo que estos conceptos o estas operaciones son accesorias a la operación principal. Y esto es lo que en la ley de IVA por allí decimos es la estructura o es la columna vertebral, porque es lo que destaca el llamado principio de unicidad de la ley de IVA, que se aplica, digamos, en la generalidad de los casos. ¿Por qué? Porque la excepción es el principio de divisibilidad. Entonces, ¿a qué apunta este principio de unicidad? Que todas estas operaciones que son consideradas accesorias a la operación principal debieran arrastrar el mismo tratamiento fiscal de la operación principal. Entonces, es como que forman parte de la operación principal, son pedacitos de la operación principal. Entonces, si tenemos la operación principal, venta de cosa mueble, la venta de soja, por 550.000 pesos, y a renglón seguido nos dice que adicionó fletes, entonces los 12.500 forman parte, ¿sí?, por aplicación del principio de unicidad, forma parte, ¿sí?, del hecho imponible venta de cosa mueble, ¿sí? Y con esto le quiero decir que va a arrastrar el mismo tratamiento fiscal, ¿sí? Que ahora, a renglón seguido, vamos a ver cuál es el tratamiento fiscal. Recorremos el artículo 7º de exenciones. No encontramos, digamos, esta situación en el artículo 7º de exenciones, pero tenemos otro artículo, les reitero, que también trae, digamos, un beneficio, entre comillas, a favor del contribuyente, que es el de alícuotas reducidas, ¿Cuál es ese artículo? El 28, que lo deben recorrer, igual que recorren el artículo de exenciones, tienen que recorrer también el artículo 28 de la ley. Y el artículo 28, lo leamos en ese apartado A. El apartado A es el que se refiere a las alícuotas diferenciales inferiores. ¿Cuál es el texto que indica la norma? No dice están grabados al 10,5. La norma dice están alcanzados a una alícuota equivalente al 50%
de la alícuota general. Entonces, cuando hacemos el cálculo, nos da el 10,5%, ¿sí? Y en su punto, en el A5, nos dice que las operaciones que también tienen este tratamiento de alícuota reducida son, por ejemplo, las ventas de granos, cereales y oleaginosas, excluido el arroz, y legumbres secas, poroto, arveja y lentejas, ¿sí? De allí que la soja es una oleaginosa. Entonces, la venta de la soja va a tener el tratamiento de esta alícuota equivalente al 50% de la general. Por ello, allí en la alícuota, 10,5%. ¿Y por qué lo arrastra el flete a la misma alícuota? Por aplicación del principio de unicidad, ¿sí? Después tenemos a renglón seguido allí dictámenes de la administración, donde en estos diversos dictámenes la administración emitió opinión respecto a estas operaciones accesorias a la operación principal, ¿sí? Y acá tenemos que distinguir, porque tiene que ver con servicios prestados, ¿sí? Prestados con respecto a la operación principal. Y en realidad lo que acá tenemos que distinguir es esos servicios son prestados en ocasión de la comercialización o no, ¿sí? Entonces, por allí decimos, bueno, a ver, veamos, ¿sí? Para aplicar, digamos, el principio de unicidad, ¿sí? El artículo 10, el quinto párrafo que acabamos de leer, ¿sí? ¿A qué servicios involucra? Porque nosotros podemos tener sí, se da. Tenemos el productor primario. Y el productor primario puede, digamos, contratar servicios, ¿sí? Para hasta la obtención del producto primario, ¿sí? Servicios de siembra, de labranza, de todo, hasta de cosecha, hasta la obtención del producto primario. Esa es una primera etapa. Después, el productor primario puede contratar servicios después de la cosecha y hasta antes de la venta. Ejemplo, lo lleva a una planta procesadora, puede pagar el servicio de proceso, el servicio de limpieza, el servicio de almacenaje. Esos son servicios prestados después de la cosecha y antes de la comercialización, ¿sí? Y después tenemos una tercera etapa donde el productor primario puede, digamos, contratar servicios con posterioridad a la comercialización. Ejemplo, comisiones, fletes, como el caso que estamos analizando, ¿sí? Entonces, fíjense en que tenemos los servicios, se lo he dividido en 3 etapas. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿sí? ¿A los servicios prestados, en qué etapa arrastra, ¿sí?, la aplicación del artículo 10, no sé qué párrafo, ¿sí?, de lo que se hace denominar el principio de unicidad, ¿sí? El que me indica que el tratamiento de la operación principal arrastra también para las operaciones accesorias, ¿sí? Eso que estamos viendo ahora, ¿sí? Ese artículo, ese párrafo, quinto párrafo del artículo 10, ¿sí? ¿A cuál de los servicios de estas 3 etapas arrastraría? Bueno, arrastraría a los de la última etapa. O sea, este párrafo no lo aplicamos para los servicios realizados hasta antes de la cosecha, tampoco lo aplicamos para los servicios contratados o adoptados, o qué sé yo, contratados en la segunda etapa, ¿sí?, después de la cosecha y antes de la comercialización, y sí aplicamos este principio de unicidad, ¿sí?, para los servicios contratados con posterioridad o en ocasión, que es una terminología que usa uno de estos dictámenes, en ocasión de la comercialización, ¿sí? Por ello es que el servicio de flete, ¿sí?, ratifica estos dictámenes que va a estar grabado al 10,5. ¿Por qué? Porque son servicios prestados en ocasión de la comercialización y arrastran el mismo tratamiento fiscal de la operación principal. Después vamos a ver a qué alícuota o qué tratamiento fiscal van a estar grabados los otros servicios, ¿sí? Que también puede ser que estén grabados a alícuota diferencial, pero ya no por esta norma, ya no por aplicación del principio de unicidad, ¿sí?
Entonces, eso es lo que por ahí queremos que quede bien diferenciado, ¿sí? Los servicios, digamos, que un productor primario puede contratar, pero tengan siempre en cuenta estas tres grandes etapas. ¿Para qué? Para analizar cuál es el tratamiento fiscal correcto. Yo acá tomé nota. El dictamen 59 del 2002, por ejemplo, nos dice que los servicios prestados en ocasión de la comercialización tienen el mismo tratamiento que la operación principal. Eso dice el dictamen 59. El dictamen 55 dice lo mismo que el 59 y creo que lo remite, ¿sí? El dictamen 62, y otra cuestión, chicos, el dictamen 55, cuando ustedes lo van a leer, trata dos temas. Uno es este, de los servicios estos que consideramos accesorios, ¿sí? Pero otro tema que trata el dictamen 55 es el tema de los intereses. Los intereses tratados como hecho imponible autónomo en el decreto reglamentario, ¿sí? Ya lo vamos a ver porque después tenemos un caso de intereses, pero ahora lo importante es que del dictamen 55 descarten o desestimen lo que ese dictamen dice con respecto a los intereses, porque después, digamos, por los fallos de la Corte, cambió, digamos, cambió, digamos, la interpretación que tiene el dictamen 55 con respecto a los intereses, ¿sí? O sea, dictamen 55, dos temas: estos servicios accesorios y los intereses. Lo que diga con respecto a los intereses, desestímenlo. Dictamen 62. El dictamen 62 es el que más nos aclara este tema que les indiqué de los servicios prestados en estas tres etapas, ¿sí? El dictamen 62 distingue los servicios prestados al productor. Por ejemplo, este tema de los servicios de almacenamiento, los servicios de limpieza, los servicios de acondicionamiento de la mercadería. El dictamen aclara que esos servicios no pertenecen al precio neto grabado. O sea, me refiero a los servicios prestados después de la cosecha y antes de la comercialización, ¿sí? Generalmente son los servicios prestados por las plantas procesadoras de estos granos. Entonces, el dictamen 62 nos dice, esos servicios no pertenecen al precio neto grabado. ¿Y qué nos quiere decir cuando dice esos servicios no pertenecen al precio neto grabado? Quiere decir que no arrastra el tratamiento fiscal que tenga la operación principal. O sea que si tenemos servicios de limpieza, de proceso, etcétera, de almacenamiento, ¿sí?, prestados en esa etapa, la alícuota a aplicar va a ser del 21%, ¿sí? Entonces, y nos ratifica el dictamen 62 que los servicios prestados en la etapa o en ocasión de la comercialización sí pertenecen al precio neto grabado, o sea, que los servicios prestados en ocasión de la comercialización, ¿sí?, esos sí van a arrastrar el tratamiento fiscal de la operación principal, que es en nuestro caso de servicios de flete, ¿sí? Bueno, eso es, digamos, para que lo tengan, digamos, en cuenta. Pasamos al otro caso, Pato. Bien, bien. Una sola cosita vayan tildando para después tenerla en cuenta, es esta retención de 44.000 que después la vamos a trasladar a la declaración jurada, ¿sí? Es un pago a cuenta a través de la retención, digamos, no es exactamente el término que se utiliza, pero la retención es como que voy adelantando el impuesto al valor agregado de este mes que estoy liquidando, entonces ténganlo en cuenta, por favor. Bien, fijemos otra cosita que siempre nos gusta recalcar, porque a veces se marean demasiado en los parciales. Fíjense que en el encabezamiento que recién les leyó la contadora Liliana, decía que los importes se encuentran netos de IVA, porque siempre tienen esa duda, si los 550.000 ¿tienen IVA, no tienen IVA? Bueno, siempre lean bien los encabezados en los parciales, ¿sí? Para no confundirse con ese tema. Por eso el punto 2 nos dice que la venta de ganados porcinos en pie es por 150.000 pesos.
entonces los debo considerar netos porque el encabezado ya me lo dice. Eso por favor no pierdan de vista. ¿Y por qué lo que tengo que hacer en primer lugar, cuando yo tenga un cliente de estas características, es ir al artículo 28, inciso A, punto 1, y si vamos al 28, un segundito, inciso A, para que ya se vayan ubicando, el 28 es el de las alícuotas, inciso A, punto 1, en realidad del párrafo, ya les digo, 2, 3, 4, a partir del quinto párrafo, cuando justamente hace un ratito les decía la contadora Liliana, estarán alcanzados por las alícuotas equivalentes al 50%. Como las generales al 21, esta es al 10,5. Si la general la bajaran al 20%, esta alícuota se reduce al 10%. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y si se fijan, en ese punto 1 agrega a los porcinos y tiene una llamadita 2, que es lo que nosotros le hemos colocado aquí, que a partir del 29 del 12 del 2017, donde se hace una modificación de la ley de IVA, este tipo de ganado porcino, comenzó a estar a la alícuota del 10,5. Por lo tanto, la tomábamos al 10,5. Si hubiésemos estado haciendo una liquidación anterior al 1 del 2 del 2018, como bien les dice ahí, el hecho imponible, para aquellos hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1 de febrero del 2018, entran a la alícuota del 10,5. Si era al 31 de enero del 2018, ese tipo de ganado porcino estaba al 21%. Ese tipo de cambios siempre los debemos tener en cuenta. Por favor, cualquier duda que vayan teniendo, nos detienen y vemos las dudas que puedan llegar a tener. Si te parece, sigo con el A3, Lili. Dale. Dale. Pato, igual esto que le acaba de decir la contadora Patricia, lo tienen que tener en cuenta cuando viste que muchas veces practican estudian para los exámenes con trabajos viejos o parciales viejos, ¿sí? Entonces, por eso es que acá se le recalcó en observaciones el cambio que tuvo, porque antes el ganado porcino siempre estuvo grabado al 21%. Exacto, gracias. Bien. Fíjense aquí tenemos el servicio de desmonte. ¿Qué nos dice el planteo? Que es el punto 3. El servicio de desmonte prestados a productores agropecuarios por un monto neto de 90.000. Vimos entonces que la Tranquera S.A. tiene varias actividades. Hasta ahora vendió soja, vendió ganado porcino y ahora realiza un desmonte, porque estamos analizando los ingresos. Y de 23.000 por servicios de labranza para el cultivo de porotos. Entonces aquí fíjense que lo dividimos en dos. ¿Y por qué? Porque si nosotros hacemos un recorrido del artículo 28, no lo vamos a encontrar a la actividad de desmontes. Entonces, no corresponde, fíjense que nosotros veníamos con la alícuota del 10,5 porque sí lo encontrábamos taxativamente, eso es otra cosa que deben tener en cuenta, debe estar bien clarito, como el caso que vimos recién de porcino. Si me decía ganado vacuno, el porcino no entraba hasta el 1 del 2 del 2018. Bueno, los desmontes en ningún momento están taxativamente enunciados a lo largo del 28 y sobre todo dentro de ese inciso donde nos tocaría la alícuota reducida. Por lo tanto, corresponde, es la única, vamos a pintarla con otro color, fíjense que justamente es la única que queda al 21%. Ya vamos a ver el recorrido,
y todas son al 10,5. Pero sin embargo, si vemos el servicio de labranza, lo vamos a encontrar, ahí se los pinto nuevamente, al 10,5. ¿Dónde? En el 28, inciso B, punto 1. Después ustedes, por favor, cuando lo repasen al trabajo práctico, lo tratan de ubicar de manera tal que ustedes ya vayan teniendo un conocimiento mínimo de cuáles son las actividades que se encuentran dentro del 28. Y sobre todo a la alícuota reducida para que, fíjense qué importante, porque estamos analizando el débito fiscal de esa declaración jurada, o sea, lo que está debiendo este productor al Estado de IVA. Entonces, sería muy grave como contadores que nosotros lo liquidemos al 21%, porque para él sería ingresar un impuesto que en realidad no le corresponde. Entonces, es muy importante este análisis, ¿sí? No sé si querés agregar algo, Lili, y si no pasamos a la 4. Vamos al 4. Bien, en el 4 tenemos, vendió una cosechadora en 425.000 pesos, incluida en la nomenclatura común del Mercosur, la partida número tanto, utilizada para la recolección de soja, ¿sí? Entonces, cuando nos habla de cosechadora, sabemos que es una inversión en bienes de capital, o sea que es un bien de uso que tenía el contribuyente. Entonces, por allí decimos, bueno, a ver, el objeto, la venta de los bienes de uso, ¿está gravada por el IVA? Tenemos que analizarlo siempre en cada uno de los tributos, ¿sí? Entonces, por allí decimos, sí, es venta de cosa mueble, el aspecto objetivo. Pero luego decimos, y el aspecto subjetivo es quien haga habitualidad en la venta de cosas muebles. Y sabemos que nuestros contribuyentes no hacen habitualidad en la venta de sus bienes de uso. Entonces, por allí decimos, y el aspecto subjetivo no se está dando en este caso, ¿sí? Para la venta de cosas muebles. Pero, ¿qué sucede? Por allí en los últimos párrafos del artículo 4 de la ley, porque el artículo 4 es el que trata el tema de sujetos, ¿qué nos dice? Nos dice que, adquirido el carácter de sujeto pasivo, y de hecho, la Tranquera S.A. es sujeto pasivo del IVA por todas estas operaciones que realiza de venta de soja, por la venta de los cerditos, por prestación de servicios. Entonces, adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas las ventas de cosas muebles relacionadas con la actividad, ¿sí? Dice este párrafo del artículo 4, con prescindencia del carácter que revistan las mismas, o sea, las cosas muebles, para la actividad. ¿Y qué significa esto? Que no importa si esas cosas muebles tienen el carácter de bienes de uso o tienen el carácter de bienes de cambio, ¿sí? Sea cual sea el destino que le da el contribuyente, ¿sí? La enajenación de esas cosas muebles va a estar grabada. Entonces, para los bienes de cambio no tenemos problema porque aplicamos el cuarto A, pero justamente este párrafo es el que nos indica, digamos, la ratificación o la configuración del sujeto del impuesto, ¿sí? Para que cumplimentemos los 4 aspectos que dan nacimiento al hecho imponible, ¿sí? O sea que este es el párrafo que aplicamos cuando el sujeto vende sus bienes de uso, porque dice, con prescindencia del carácter que esos bienes revistan para nuestro contribuyente. Y en este caso, esos bienes revisten el carácter de bienes de uso. Y fíjense en que luego dice, también con prescindencia de la proporción de su afectación a actividades gravadas cuando éstas se realicen simultáneamente con otras exentas o no gravadas. O sea que acá también me está indicando la norma que si el contribuyente destina sus bienes de uso, ¿sí? O lo afecta, digamos, a actividades gravadas y a actividades exentas o no gravadas, como acá nos dice, con prescindencia de ese destino, significa que igualmente la venta de sus bienes de uso
va a estar totalmente grabada. Totalmente. ¿Por qué? Porque acá prescindes de la proporción. Entonces podemos tener un bien de uso que, y le exagero, un 5% lo destinamos a actividades exentas y un 95% lo destinamos a actividades grabadas. Cuando vendamos ese bien de uso, ¿sí? Cuando vendamos ese bien de uso, sabemos que se va a dar, digamos, el cumplimiento del aspecto subjetivo, ¿sí? Pero aquí mismo nos dice también que el 100% de la venta, el 100% de la venta va a estar grabada. No tengo que proporcionar. Acá no aplicamos ningún principio de vinculación, ¿sí? Porque acá dice con prescindencia de la proporción, o sea, no importa si lo afecta un 5% a exenta y un 95% a grabada. Cuando venda sus bienes de uso, ¿sí? La totalidad o el 100%, ¿sí? Va a estar, digamos, grabado. Entonces, esto es un poco para recalcar, digamos, que no tienen que tener en cuenta esa proporción, ¿sí? Y ahora me voy al otro ejemplo extremo, ¿sí? El contribuyente puede demostrar, y acá hay que hacer mucho hincapié en eso, en probar, en la probanza, ¿sí? Que el contribuyente puede demostrar que el 100% de ese bien de uso fue afectado a actividades exentas o no grabadas. El 100%, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando el contribuyente pueda demostrar, y demostrar con mayúscula, prueba fehaciente, pueda demostrar fehacientemente que a ese bien jamás lo contaminó, o sea que siempre lo destinó o lo afectó, ¿sí?, a sus actividades exentas o no grabadas, ese es el único caso donde la venta de ese bien de uso no va a estar grabada por IVA, ¿sí? Pero fíjense en prueba fehaciente, ¿sí? Si yo no tengo para demostrar esa prueba fehaciente, y realizo, digamos, esta dualidad de actividades, lamentablemente, ¿sí? Lamentablemente la venta de ese bien de uso siempre va a estar grabada. Bueno, en este caso, nuestro contribuyente no realiza actividades grabadas y actividades exentas, sino que realiza actividades grabadas a la alícuota general y actividades grabadas a alícuota reducida. Entonces, por ende, las dos están grabadas. Entonces, la venta de mi bien de uso va a estar grabada, ¿sí? ¿Y qué nos dice el planteo? Nos dice, vendió una cosechadora incluida en la nomenclatura común del Mercosur, ¿sí? Y nos dice que lo utilizó para la venta para la recolección de soja. Nos importa el destino y no nos importa, porque en realidad esto, que haya sido afectado, destinada a la recolección de soja, no significa que va a arrastrar el tratamiento fiscal que tiene la soja. ¿Por qué? Porque esto ya no va a ser considerada una operación accesoria a la venta de la soja. O sea, no puede, la venta de un bien de uso no puede ser considerada operación accesoria de una operación de venta de la soja, en este caso, ¿sí? Del bien de cambio, ¿sí? Entonces no nos importa para qué o qué destino tuvo ese bien de uso, ¿sí? Pero sí vamos a hacer un recorrido otra vez por el artículo 28 de alícuotas diferenciales, y allí sí vamos a encontrar que hay un inciso donde le da puntualmente un tratamiento particular a estos bienes de uso, ¿sí? Y de allí vamos al artículo 28. El artículo 28 de la ley, ¿sí? Fíjense en que en el inciso A nos trata lo que es venta, locaciones, importaciones de los siguientes bienes y una serie de apartados. El inciso B, todos estos son incisos sujetos, operaciones sujetas a alícuotas reducidas, ¿no? El inciso B nos dice las siguientes obras, locaciones y prestaciones vinculadas con los bienes que ya hemos dicho en el inciso A, ¿sí? Y así en el inciso C, en el inciso D. Después tenemos el inciso E y el inciso F. El inciso E y el inciso F nos dice que van a estar también grabadas a alícuota diferencial reducida las ventas, locaciones e importaciones que tengan como objeto
los bienes comprendidos en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur, previsto en una planilla anexa, ¿sí? Entonces, y en esa planilla anexa, que es, digamos, tiene, digamos, una serie de bienes, como que se resalta aquellos bienes que van a estar sujetos a alícuota reducida, ¿sí? Entonces, y el inciso F también se refiere a lo mismo, que también van a tener este tratamiento, ¿sí? Aquellas ventas, locaciones, importaciones que tengan como objeto también bienes mencionados en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur. ¿Qué diferencia hay entre el E y el F? Porque los dos me llevan a que busque los bienes en una planilla anexa, ¿sí? Bueno, que el inciso E en general apunta a bienes de capital, como equipos, maquinarias, ¿sí? Rodados incluso, ¿sí? Y el inciso F apunta más a lo que son bienes de informática, de telecomunicaciones, ¿sí? Pero recalco lo siguiente, en los dos incisos hay que ir y buscar puntualmente el bien dentro de ese catálogo, ¿sí? Entonces, si el bien, digamos, no está resaltado, porque no es el catálogo completo, es lo que viene que están resaltados dentro de un catálogo, ¿sí? Si no lo encontramos allí al bien, entonces está grabado alícuota general. Entonces, un poco para alivianar, digamos, esta cuestión en la práctica, ¿qué es lo que se hace? Y si estoy vendiendo, realizando la venta de un bien de uso, es, digamos, por ahí práctico ir a buscar el tratamiento fiscal que tiene en la factura de compra. Entonces, nuestro contribuyente, la Tranquera S.A., cuando adquirió la cosechadora, ¿sí? Allí ya se le dio el tratamiento fiscal, ¿sí? Y si esa factura de compra dice que tiene el tratamiento de alícuota reducida porque es un bien incluido con este código en la nomenclatura común del Mercosur, entonces cuando la Tranquera esté vendiendo ese bien de uso, ¿sí? También le va a otorgar el mismo tratamiento fiscal porque es un bien beneficiado con la alícuota reducida. Lo mismo pasa con el tema de los automotores, ¿sí? También, ¿cómo sabemos si está grabado al 10,5% o al 21%? En la práctica también es común ir a mirar el tratamiento fiscal en las facturas de compra, ¿sí? Bueno, en este caso, pudimos haber hecho eso, ¿sí? Y en la solución tenemos la venta del bien de uso, la cosechadora, al 10,5%. Resalto, no es porque la soja está sujeta al 10,5%, porque esta no es una operación accesoria a la venta de soja, ¿sí? Esto es porque le hacemos aplicación de otro inciso, ¿sí? Del artículo de alícuotas reducidas. ¿Estamos? Bueno, pasamos al otro tema. Bien. Vamos al A5. Por notas de débitos emitidas en el mes, percibió, y ahí subrayen el percibió, porque es muy importante, 6.700 en concepto de intereses por pago fuera de términos en la venta de soja. Ahí, nuevamente, hace un ratito ya se lo comentó la contadora Liliana, vamos a aplicar ese criterio de unicidad. ¿Por qué? Porque el enunciado me está diciendo que es por la venta de soja. Entonces mi razonamiento siempre tiene que ser el mismo. Ese interés que estoy cobrando e inclusive percibiendo, que ya lo vamos a ver claramente en el artículo 24 del decreto reglamentario, ustedes lo tienen allí enunciado, me corresponde el 10,5 o el 21. Entonces, como estoy, aquí sí hay una relación, porque se trata de la venta de la soja, por ese criterio de unicidad que venimos aplicando en el IVA, corresponde que aplique una alícuota del 10,5. Pero vamos un segundito, porque les va a servir para el próximo trabajo práctico, empezar a identificar ese artículo 24 del decreto reglamentario, donde sí o sí tiene en cuenta el aspecto temporal. ¿Por qué? Porque nos dice que cuando como consecuencia del incumplimiento en el pago de la operación gravada,
se generen intereses resarcitorios o punitorios, el perfeccionamiento del hecho imponible atribuible a los mismos se producirá en el momento de su percepción. Por eso es importante prestar atención y que me diga que están percibidos, y ahí sí los voy a poder computar en esa declaración jurada, en la de julio. Si no, yo tengo que esperar, ¿sí? Obviamente, tengo cuando se produce el hecho imponible, el artículo inciso B.7, en realidad, primero debo ir a la ley, ¿sí? Si lo vemos un segundito, también como para reforzarlo un poco más, inciso C, punto 7, que se trata de colocaciones o prestaciones financieras, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago de su rendimiento o el de su percepción total o parcial, el que fuera anterior. Sin embargo, a pesar de que me hace esta aclaración, el decreto reglamentario me dice cuándo voy a perfeccionar ese hecho imponible. Y recuerden el quinto párrafo del artículo 10, donde me dice que los intereses también forman parte siempre de esa base imponible y por lo tanto debo determinar el débito fiscal. Ahora yo les hago una pregunta y ustedes me la contestan por el chat. Si fuese que el A5 del enunciado me dice por notas de débitos emitidas en el mes, las percibió por 6.700 en concepto de intereses por pago fuera de término, por los desmontes, ¿a qué alícuota voy a calcular ese débito fiscal? Perfecto, exacto, al 21%. Entonces no pierdan de vista, fíjense que siempre hay que ir razonando las distintas situaciones. Y como recién les decía también, como para reforzar esto, el punto anterior, el A4, la venta del bien de uso, si me dice que es por los servicios de desmonte, que obviamente que va a tener excavadoras, todo tipo de maquinarias para poder realizar los desmontes, si me dice que es por los desmontes, no, en ese caso es totalmente distinto. Fíjense cómo tengo que comparar el A4 con el A5, porque si estoy en la venta de un bien de uso de desmontes, contéstenme ahora también por el chat, ¿a qué alícuota voy a aplicarlo? ¿Al 10,5 o al 21? Perfecto, perfecto, al 10,5, ¿ok? Por todo lo que recién les recalcó la contadora Liliana, que ahí me estoy rigiendo por toda esa nomenclatura que hay del Mercosur y que está específicamente, como decíamos hace un rato, tiene que estar enunciada taxativamente en el artículo 28 y en este caso el inciso E. Importante comparar las dos situaciones, ¿sí? Bien, si querés, Lili, pasa a la C o sigo yo. Bueno, el último punto nos dice que entregó en comodato herramientas del campo a un productor vecino, las cuales fueron restituidas en el mes de agosto, ¿sí? Bueno, la entrega de cosa mueble, en este caso la cosa mueble es un bien de uso, ¿sí? Pero sabemos que en el concepto de venta de la ley de IVA, porque el primer objeto es la ventas de cosas muebles, ¿sí? Y cuando el artículo 2 nos define lo que entendemos por venta, dice transferencia a título oneroso. Entonces acá hubo transferencia, y si hubo entrega, por allí hubo transferencia. Pero la entrega, digamos, que forma parte del concepto de venta para la ley de IVA, es aquella entrega que es definitiva. Y en este caso,
se trata de una entrega temporaria, o sea, un préstamo. ¿Por qué? Porque fíjense en que allí mismo dice que le fueron restituidas. Y aunque no nos dijeran que fuera restituida en el mes de agosto, ¿sí? Podrían no habernos dicho nada. Pero nos tenemos que dar cuenta que si entregó en comodato, es una entrega, digamos, temporaria. En algún momento va o tiene que regresar, digamos, al patrimonio de la tranquera S.A. Entonces, por eso nunca podría, digamos, formar parte, digamos, del hecho imponible venta, ¿sí? Y al margen de eso, aparte de analizar el concepto de entrega, también analizamos la gratuidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entregó en ¿qué es el comodato? Es un préstamo gratuito. Entonces, la entrega que es hecho imponible en el IVA tiene que ser a título oneroso, ¿sí? Entonces, por las dos características, por la entrega o transferencia, que en este caso es temporaria y debiera ser definitiva, y por la característica de gratuidad. Por esos dos conceptos, digamos, nunca podrían formar parte del hecho imponible venta de cosa mueble. Entonces no hacemos nada allí, ¿sí? No hacemos nada, entonces terminamos de analizar lo que el planteo nos dice en el apartado A de ingresos, ¿sí? Lo que el planteo nos dice. Entonces vamos a comenzar a analizar el apartado B de compras y gastos, y por allí pueden surgir cosas que debieran, digamos, formar parte del primer cuadro, pero lo vamos a ir viendo por orden de aparición en el planteo. ¿Mm? Perfecto. Vamos entonces a comenzar a analizar cómo puedo contrarrestar yo ese débito fiscal que he venido determinando a través de todas las actividades que he realizado en el mes de julio. Entonces comienzo a analizar el punto B1, vamos al enunciado, y nos dice que compra semillas de soja por un valor de 98.000, de IVA facturado 20.580, y además separa granos de soja de propia producción por un valor de 72.000. Y ahí también subrayo y presto atención, son de propia producción, ¿ok? Por un valor de 72.000, para sembrar en la próxima campaña agrícola. Entonces, primero, por un lado, analicemos la compra de la semilla. O sea, yo ahí ya tengo la factura por la compra de la semilla. ¿Qué voy a analizar? Lo que decimos siempre, todas las características que debe tener la factura, y además lo que voy a analizar es esa regla del error y ver si está correctamente facturado. Llego a la conclusión de que los 20.580 están grabados perfectamente, ¿sí? ¿Qué pasa allí? Fíjense que está a la alícuota general. Si ustedes lo analizan, ahí lo tienen calculado, C3 por el 21%. Entonces, por ahí empezamos a tener en cuenta este tipo de situaciones donde la compra de la semilla de soja está al 21%. La venta, que teníamos aquí arriba, los 551.000, por la aplicación del artículo 28, está al 10,5. Y ahí está, ustedes tienen como referencia ese dictamen, el 7703, que recuerden que siempre es lo que AFIP opina, y opina de que debe estar aplicada la alícuota del 21%. Por lo tanto, lo consideramos al 21%. Pero, a su vez, ¿cómo impacta? O sea, yo podría empezar a analizar si esa separación que hice de granos de mi propia producción, quizás venga el productor y me pregunte, contadora, esas semillas que yo separé para mi propia producción, ¿tengo que de alguna manera considerarla como una venta? Por eso también la colocamos, volvamos un poquito arriba, donde estábamos trabajando con los ingresos y el débito fiscal,
si tengo que considerarlo o no, si me genera o no un débito fiscal el hecho de separar semillas de soja para mi propia producción. No estoy realizando en realidad ningún tipo de transacción, lo único que estoy haciendo es cambiar la afectación de esas semillas. ¿Se acuerdan como veíamos al principio en los trabajos prácticos, que si el de bien de uso pasaba a bien de cambio, si de bien de cambio a bien de uso? O sea, ese tipo de análisis tengo que hacer en este caso. No hay una operación onerosa con un tercero. Lo único que yo estoy haciendo es separar semillas para afectarla a la próxima campaña. Pero se lo ponemos a modo de que también siempre vayan realizando ese tipo de razonamientos. No sé si querés agregar algo, Lili, si no pasamos al B2. Sí, estaba mirando. Sí. Para distinguir lo que es el grano de la semilla, allí nosotros tenemos una ley, la 22470, donde nos dice que ¿qué es la semilla? La semilla es la que no es, la semilla es la que es destinada a la siembra, ¿sí? La semilla es, valga la redundancia, el grano que es destinado a la siembra, ¿sí? Y el grano que es el que usufructúa el beneficio de alícuotas reducida, el grano es aquel que no está destinado a la siembra. Esa es la definición que nos da, digamos, la perfecto, ley. gracias. Pero también hay que tener en cuenta otra cuestión en esta actividad primaria, ¿sí? Que si bien estas son semillas que el productor compró o las aparta, las compró, ¿sí? El productor tiene dos tipos de semillas, ¿sí? Una que la adquirió y otra que separó de su propia producción, ¿sí? Esa semilla que él separa de su propia producción, teóricamente, si vamos a lo que es el régimen legal, no sería semilla, sigue siendo grano, aunque en la realidad el productor lo use como semilla, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque, digamos, tenemos un régimen legal donde para que el grano sea semilla, tiene que cumplimentar, digamos, una serie de pasos, de trámites, ¿sí? De requisitos, ¿sí? Para que se le dé la certificación como semilla. Entonces, cuando acá en la parte tributaria vemos el tratamiento fiscal de una semilla, se refiere o debiéramos referirnos a aquella semilla que cumple el régimen legal para que sea certificada como tal, como semilla. Si no, es grano, aunque el productor le esté cambiando el destino. ¿Y por qué? Porque cuando el productor separa el grano para usar como semilla en la próxima campaña, ese uso como semilla, digamos, no cumple el régimen legal, ¿sí? Entonces es como que debiéramos nosotros, para todos los efectos, seguir considerando ese grano como grano y no como semilla, ¿está? Bueno, vamos ahora al punto siguiente. Compra de fertilizantes que serán utilizados en el cultivo de maíz, 25.000 pesos. El IVA facturado es 2.630 y es para afectarlo a la próxima campaña. Nos aclara que es una operación no sujeta a canje, por lo tanto le vamos a dar un tratamiento, digamos, general, ¿sí? Si compramos fertilizante, veamos en la solución, los 25.000 pesos, hacemos aplicación de la regla del error. Fíjense en que allí el IVA que nos facturaron es 2.630 y haciendo aplicación de la regla del error es 26 y 25, entonces ya sabemos que tenemos que aplicar sí o sí la regla del error y nos vamos a quedar con un análisis del IVA computable, el menor. En este caso, el menor es por aplicación de la regla del error, ¿sí? Y cuando analizo este tema de la regla del error, tengo que estar seguro del tratamiento fiscal que tiene este concepto o esta operación, ¿sí? Entonces, cuando dice compra de fertilizantes, según el planteo, entonces tenemos que ir a ver, otra vez recorremos el artículo 28 para ver si este tipo de operación tiene algún tratamiento particular. Entonces nos vamos a recorrer el artículo 28
fíjense en que en el artículo 28, inciso L, nos dice que va a estar sujeto a alícuota reducida las ventas, locaciones e importaciones que tengan como objeto los fertilizantes químicos para uso agrícola. Primero, tengan en cuenta la característica de químicos, fertilizantes químicos, con ello los fertilizantes naturales lo dejamos de lado. Y dice para uso agrícola, o sea, tiene que tener un destino puntual, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Esto es lo que nos dice, digamos, el primer párrafo del apartado L, ¿sí? Pero luego tenemos nosotros una resolución, la resolución 12 que la tienen allí, 2005, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde esta resolución, digamos, nos viene como, entre comillitas, a reglamentar este beneficio de alícuota reducida de los fertilizantes. ¿Por qué? Porque nos viene a aclarar que no es todos los fertilizantes, al margen de que acá nos de esos requisitos de que tienen que ser químicos y que tienen que ser con ese destino para uso agrícola, pero en realidad la resolución nos dice que lo establecido en la ley de IVA, ¿sí?, tendrá efecto respecto a los productos definidos como fertilizantes en el decreto 4830. O sea que también tenemos que remitirnos a un catálogo. O sea que para que tenga el tratamiento de exento, tiene que ser un fertilizante que esté dentro de este catálogo del decreto 4830, ¿sí? Porque allí ellos hicieron el catálogo de los fertilizantes que consideran que son clasificados como químicos. Y también nos dice que se entiende por uso agrícola, nos dice la última parte del artículo primero de esta resolución, la utilización de fertilizantes con destino a producciones agropecuarias que generen bienes alimenticios y agroindustriales, ¿sí? Entonces, otra vez, cuando hacemos aplicación de este apartado L, tenemos que remitirnos a un catálogo, así como nos remitimos cuando hacemos aplicación de el beneficio de la alícuota reducida para los apartados que vimos hace un rato, de los bienes de capital y etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, en este caso, vamos a considerar que este fertilizante está dentro de ese catálogo del decreto que les acabo de mencionar. Por ende, cuando aplicamos o hacemos el cálculo de la regla del error, lo hacemos al 10,5%, disculpen, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Vamos al punto siguiente. Bien, vamos entonces a lo que sería el B3. Dice, recibió servicios de fumigación y aplicación de fertilizantes a las plantaciones de soja, abonando la suma de 69.000, IVA facturado 7.245. Entonces, servicios de fumigación, ¿sí?, y aplicación de fertilizantes, y voy y analizo el artículo 28, si corresponde o no la reducción del 50% de la alícuota. Entonces voy al inciso B y me dice fertilizantes, su aplicación, ¿sí? Me dice clarito el B. Las siguientes obras, locaciones y prestaciones de servicios vinculados a la obtención de bienes comprendidos en los puntos 1, 3 y 5 del inciso A. Si vamos al 1, era de los animales, el 3 de las frutas, el 5 de los granos, cereales, oleaginosos, etc. Entonces, entra en el 5. Yo tengo que empezar a ubicarlos. Labores culturales, preparación, roturación, etcétera, del suelo, siembra y plantación, aplicación de agroquímicos, fertilizantes, su aplicación y la cosecha. Todo eso entra del 10,5. Es como que hace todo el circuito de la siembra, ¿sí? A ver que están en sala de espera 2 personas, ahí los admitimos y seguimos. Bien. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que tengan en cuenta que en el mismo artículo les está diciendo, ahí tienen un punto 6 en la ley, que lo que hay que considerar es
que se omitieron aplicar la letra I. Entonces, lo que tenemos que analizar es que se trata de fertilizantes y su aplicación. O sea, que no es únicamente los fertilizantes, que eso fue lo que produjo muchas dudas y por lo tanto se aclaró a través de todas las resoluciones que le dice allí. Entonces se logró considerar la aplicación del fertilizante al 10,5, o sea, se omitieron, en el proyecto estaba la letra I, y la omitieron cuando lo transcribieron a la ley. Eso es lo que nos tiene que quedar en claro. Y la fumigación, obviamente que el servicio de fumigación va a estar considerado dentro de todas esas labores culturales y más específicamente en la aplicación de los agroquímicos, ¿sí? Por lo tanto, todo es al 10,5. Seguimos. Lili. Perdón, estaba en silencio. Vamos al siguiente punto, el punto 4. ¿sí? El punto 4 nos dice el planteo: compra de materiales de construcción para edificar un galpón por un monto de 46.500 y un IVA facturado de 97,65, abonándose la misma en efectivo. ¿sí? Leemos hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué tenemos hasta allí? La adquisición de una cosa mueble, o sea, no es adquisición, pero es la construcción, ¿sí? De una cosa que, de un galpón que le vamos a dar el destino de bienes de uso. Entonces, corresponde, digamos, que el contribuyente se compute créditos fiscales por sus adquisiciones y o construcciones de bienes de uso, y la ley de IVA argentina así lo admite, ¿sí? Y admite el cómputo de estos créditos fiscales en el momento en que los mismos son afrontados. Entonces, en este caso, tenemos, digamos, el contribuyente, digamos, tiene derecho a computarse los créditos fiscales originados en las adquisiciones y o construcciones de sus bienes de uso. Ahora, ¿qué es lo que queremos resaltar con este caso? Nosotros sabemos que, lo venimos diciendo en todos los trabajos prácticos, cuando comenzamos a ver crédito fiscal, que para que la ley nos admite el cómputo del crédito fiscal siempre y cuando cumpla una serie de requisitos que a todos los encontramos en el artículo 12, ¿sí? Recuerden que el crédito fiscal corresponda al periodo fiscal que estamos declarando, que tiene sus excepciones para que nos admite, digamos, computar créditos fiscales de adquisiciones anteriores, no así posteriores al ejercicio en que estamos liquidando. Otro de los requisitos es el cumplimiento de la regla del error, que lo estamos mirando acá con ese cálculo matemático. Otro de los requisitos es el principio de vinculación, que lo hemos visto cuando hacíamos aplicación, digamos, del artículo también 13 de prorrateos. También tiene que darse el requisito de que genere el débito fiscal para el proveedor, ¿sí? Para que nosotros podamos computarnos un crédito fiscal, debe haber nacido el débito fiscal para nuestro proveedor. Y otro requisito que no está en la ley de IVA, es el tema de los medios de pago. ¿Por qué? Porque hay una ley anti-evasión que salió e incorporó, digamos, un requisito tanto para el cómputo de los créditos fiscales en IVA, como también para el cómputo de los gastos en el impuesto a las ganancias, que ya lo vimos cuando vimos impuestos 1, y que esta es la ley 25.345, la llamada ley antievasión. ¿Qué es lo que nos decía esta norma? Que si no cumplíamos con los medios de pago que ella misma nos indicaba, que en general apuntaba todo a utilizar medios bancarios y dejar de lado los pagos realizados en efectivo, nos decía que no nos iba a admitir como castigo, entre comillitas, o penalidad, que si no cumplíamos con esos medios de pago, no nos iba a admitir computarnos
el crédito fiscal en las declaraciones juradas de IVA, y tampoco el gasto, o ese concepto como gasto, en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias. Y habían tres palabritas, digamos, que fueron las que ocasionaron, digamos, todo un devenir, digamos, en la jurisprudencia, en la que decía, y no se admite prueba en contra. Entonces, ¿qué sucedía? Y bueno, cuando la administración venían y fiscalizaban a los contribuyentes, lo primero que hacían era corroborar que todos sus comprobantes de compra y alocaciones de servicios tuvieran el respaldo, ¿sí?, de los medios de pago que no fueran en efectivo, ¿sí? Tenían que ser todos pagos con cheques, con transferencias, con depósitos bancarios, ¿sí? Y cuando no se podía justificar haber utilizado esos medios de pago, nos impugnaban todas esas facturas de compra y o locaciones o prestaciones de servicio que haya contratado el contribuyente. Y de allí que surgían, digamos, por estas impugnaciones, surgían obligaciones fiscales, digamos, por ajuste de fiscalización, digamos, en cabeza de nuestro contribuyente. Y de allí comenzaron, digamos, los litigios, ¿sí? Los litigios con respecto a este caso. ¿Qué pasó? Cuando comenzaron los litigios, las discusiones en tribunales inferiores, siempre se comenzaron a discutir diferentes temas. Por ejemplo, a ver, nosotros tenemos la ley 11683, que ustedes la tienen allí en observaciones, este artículo 34, donde el artículo 34 también, digamos, es sujeta, dice, al cómputo de créditos fiscales o retención, de créditos fiscales y o gastos, sujeta a que la administración puede exigir una modalidad, ¿sí?, de pago de estas compras y o servicios. Pero el artículo 34 dice, admite prueba en contra, mientras que la ley antievasión decía, no se admite prueba en contra. Entonces, las primeras discusiones que se generaron es, ¿corresponde aplicar lo que dice la ley general, indicando que la ley general es la ley antievasión, la 25345, o correspondería aplicar lo que dice la ley especial o específica, que es nuestra norma, digamos, tributaria, la 11683 de procedimiento tributario? ¿Por qué? Porque la de procedimiento decía que admite prueba en contra, y la ley antievasión decía no se admite prueba en contra. Bueno, comenzaron en los tribunales inferiores con esta discusión. ¿Cuál prevalece? ¿Sí? También se incorporó otro tema en discusión. A ver, ley anterior, ley posterior. La ley posterior deroga a la ley anterior y entraron a analizar cuándo fueron las últimas modificaciones que se incorporaron a la 11683 para ver cuál tenía, digamos, o cuál podría tener vigencia y cuál estaba derogada tácitamente porque hay una ley posterior que trataba el mismo tema. También, y allí con estos temas en discusión llegó a la Corte el caso el tratamiento, digamos, de estas impugnaciones por no utilizar los medios de pago que indicaba la 25345 y la aplicación de esto de que no admitía prueba en contra, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo la Corte con respecto a este tema? Y en realidad dijo, pero no analizamos acá ley general, ley especial, ley anterior, ley posterior, ¿sí? Acá tenemos que analizar, ¿sí?, que impugnar los gastos del contribuyente o los créditos fiscales del contribuyente, ¿sí?, la consecuencia es que estaríamos desvirtuando el hecho imponible de cada uno de estos tributos. ¿Cuál es el hecho imponible en el impuesto a las ganancias? La renta neta. ¿Cuál es el hecho imponible en el impuesto al valor agregado? Justamente el valor que agrega el contribuyente. Entonces, de repente, si le estamos, y vamos al extremo, si le estamos impugnando todos los gastos o todos los créditos fiscales, ¿por qué? Porque no cumplió con estos medios de pago y porque no me admiten la prueba en contra, entonces hay una desvirtuación total de los hechos imponibles. En vez de pagar impuesto a las ganancias sobre la renta neta, estaríamos pagando impuesto a las ganancias sobre el total de ingresos, y lo mismo en el IVA. Si nos impugnan todos los créditos fiscales, no estaríamos pagando IVA sobre nuestro valor agregado. Entonces, de allí dice, no cumple, o sea, aplicar la ley 25345 y no permitir, ¿sí?, la prueba en contra, no cumple con este principio, digamos, constitucional
del principio de razonabilidad que en la parte tributaria deviene en lo que es el principio de capacidad contributiva para que todo contribuyente, digamos, tribute, digamos, o cumpla con lo que dicen las distintas normas tributarias, ¿sí? Entonces, de allí que surge, en este caso, leading case, que es Mera Miguel Ángel, donde la Corte analiza este tema, pero en base a esta nueva doctrina que les indiqué a lo que apuntó, ¿sí? El principio de capacidad contributiva, ¿sí? Analizando los hechos, digamos, imponibles en cada uno de los tributos. Y de allí que ahora volvemos otra vez nosotros estamos trabajando con la determinación del IVA de este contribuyente, ¿sí? Y conociendo no solo lo que dice la norma tributaria, sino conociendo lo que ya dice la jurisprudencia de la Corte en el fallo Mera Miguel Ángel. Y nos volvemos a preguntar, a ver, si este señor compró los materiales, el cemento, las chapas, ¿sí? Los hierros, edificó el galpón, ¿sí? Nos hemos computado los créditos fiscales, pero él abonó todo en efectivo. ¿Podemos computarnos? O sea, ¿está bien que nos hayamos computado esos créditos fiscales o deberíamos dejarlo de lado? ¿Por qué? Porque no cumplimos con esto de los medios de pago de la ley antievasión. Y bueno, sigamos leyendo ahora el planteo. Nos dice el planteo que el contribuyente está bien, pagó todo en efectivo, pero cuenta con toda la documentación que respalda y prueba la operación. Y aún no dice, tiene mail de pedido, tiene factura, tiene remitos con la conformidad correspondiente de la recepción de los bienes, tiene pagos de flete, la incorporación del bien está en el inventario de sus bienes de uso, o sea que todo lo que nos dice la última parte del planteo, ¿sí? Nos está diciendo que el contribuyente puede demostrar que esta operación es tal lo que es, que esta operación es real, ¿sí? Puede demostrar esa prueba en contra. Si bien incumplió con este requisito de la modalidad de pago, pero tiene un montón de otras pruebas que lo ayudan a demostrar de que esa operación fue una operación real, porque a eso es lo que apunta, digamos, la norma, ¿sí? La ley antievasión, ¿sí? Bueno, entonces, ahora preguntamos, ¿nos computamos ese crédito fiscal? Y la respuesta es, en aplicación de la doctrina de la Corte, en el fallo Mera Miguel Ángel, el contribuyente puede o se admite que se compute válidamente el crédito fiscal de los 97,65 que tenemos allí en la columna de IVA computable. ¿Está? Bueno, bien. Vamos al próximo punto. Vamos. Aquí, en este punto B4, lo que siempre tiene que prevalecer para el día de mañana que ustedes tengan que defender a contribuyentes es el tema de la prueba. Fíjense que en el planteo está todo perfectamente realizado, todo el circuito de la prueba. Y además, el galpón está construido, o sea que hay otra prueba material, digamos, que inclusive yo puedo reforzar hasta con un perito que me puede decir que esa construcción se estuvo realizando entre el mes de julio, que es el que estamos liquidando, hasta el mes de noviembre. Si es que se pusiera muy reticente la AFIP a que yo pueda considerar esos créditos fiscales. Entonces, es muy importante todo lo que les ha dicho recién la contadora Liliana, para que lo tengan siempre en cuenta, por favor, tanto en el impuesto a las ganancias como en el impuesto al valor agregado. Pasemos entonces al B5. ¿Qué nos dice el B5? Honorarios pagados a veterinarios, monotributistas, por servicios prestados durante el mes de junio por 4.000 y cancelados en el mes de julio. Bien. Lo primero que tengo que analizar aquí es que estoy frente a un contribuyente que es monotributista. Entonces yo les pregunto, yo soy la contadora que estoy haciendo toda esta registración en el IVA compras de la tranquera SA. ¿Qué tipo de factura tengo que registrar acá? Y contéstenme a través del chat.
factura A, factura B, factura C. ¿Qué factura tengo en mano de ese monotributista? Exactamente. Factura C, perfecto. Bien, no me genera crédito fiscal y son servicios realizados por un monotributista. Pero sí presto atención, porque tengo que ir haciendo siempre ese ejercicio. Si hubiese sido un responsable inscrito, perfecta la factura, puedo computar el mes de junio, puedo computar el crédito fiscal, pero me dice que por servicios prestados en el mes de junio por 4.000 y cancelados en el mes de julio. En realidad no tengo otro dato más, pero supongamos que tengo la factura que está con fecha de junio. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Y los honorarios son de un responsable inscrito. ¿Qué tengo que hacer en esos casos? Primero, irme a la declaración jurada de junio y ver que no esté computada. Por suerte, los sistemas que uno tiene de registración nos avisan a veces de que esa factura ya fue tomada. Y si en el caso de que no estuviera incorporada, la voy a registrar. No tiene nada que ver que haya sido cancelada, ¿sí? Recuerden los hechos imponibles del 5, cuando finalice la prestación o el pago, lo que se produzca primero. Si te parece, Lili, sigo con el B6 y después continuamos. En el B6, ¿qué me dice? Que ya lo hemos estado viendo en los otros trabajos prácticos, pero aquí lo vamos a reforzar un poquito más. ¿Qué me dice? Que abona sueldos a personal de la finca por 56.000 correspondiente al mes de julio, y acá también presto atención, estoy haciendo la declaración jurada de julio, y depositó a su vencimiento los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, como lo hace a través del formulario F931 que lo tienen ahí, el día 7 de agosto. Todos estos datos son importantísimos. Analicemos primero lo que tenemos en el planteo para ver si me voy a poder computar o no el crédito fiscal que me deja tomarme este decreto 814. ¿Qué es lo que pretende aquí? Y justamente este tipo de decreto ha beneficiado muchísimo, sobre todo a los que tienen servicios, por ejemplo, lo que puede ser un servicio hotelero. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy poco crédito para computar, para contrarrestar el débito fiscal. Entonces, en la medida que se cumpla lo que dice el planteo, que sea la declaración jurada de julio, que eso también es discutible, pero no lo vamos a incorporar para no marearlos más, pero sí es importante que se haya pagado, que se haya depositado ese 931 antes del vencimiento de la declaración jurada de IVA. O sea, yo ahora estoy liquidando julio, pero la voy a tener que presentar a la declaración jurada a partir del 18 de agosto. Entonces, si yo tengo como vencimiento el 18 de agosto y ellos ya el 7 de agosto, que en realidad es cuando comienza por lo general a vencer el 931, yo ya tenía pagado los aportes, me deja computar ese crédito fiscal a mi favor. Y lo que sí es muy importante también que lo tenga en cuenta es que si bien me deja computarme el crédito fiscal, mis cargas sociales disminuyen. En mi contabilidad tengo que tener en cuenta que si bien me permite, o sea, siempre tengo que hacer como un análisis financiero. Siempre. Si me voy a necesitar crédito fiscal, lo más probable es que compute, porque esto es optativo, ¿lo puedo o no lo puedo hacer? ¿Sí? Entonces, si me conviene porque de pronto está dando a pagar, uno por lo general, ¿qué hace? Termina de hacer las liquidaciones y analiza las retenciones, las percepciones que tienen, y si da saldo a favor, por ahí va a decir como profesional, bueno, no conviene que compute
el crédito fiscal que me permite tomarme por los aportes realizados a mi personal, tomarme ese crédito fiscal, ¿sí? Porque, recalco, es optativo. Entonces va a quedar en la cuenta de mi carga social. Yo, la Tranquera S.A., tengo cargas sociales, pero de esas cargas sociales me permiten tomarme un pequeño porcentaje y mandarlo al crédito fiscal, ¿sí? Para incorporar un poquito más profundo el análisis de esto. Y fíjense cómo es el cálculo, o sea, cómo voy a realizar el cálculo. Voy a aplicar un 7,30 que, ¿por qué dice para el 2019? Porque quedó anclado allí. En realidad, a través de la ley 27430 se había establecido una reducción escalonada, o sea, se iba a dejar de aplicar. Fíjense que este decreto viene desde el 2001 aplicándose. Se iba a dejar de aplicar para se complementaba con unas alícuotas reducidas del 931. Entonces, como que había justicia, digamos, en la aplicación. Se dejaba de aplicar el decreto 814, pero a su vez yo tenía menos carga social, y esto desapareció. ¿Qué pasó? Que desde a partir del 2019 quedó como anclado a esa alícuota del 7,30. Y cada zona, eso también quizás lo han visto, cada zona tiene su alícuota especial. Por ejemplo, Jujuy y Gran Jujuy. Y en este caso, fíjense que tienen zona Gran Salta, que viene a ser, bueno, no nos especifica claramente, pero tomamos esa alícuota 7,30, y después tenemos Salta, que es toda la otra parte de la provincia, y aquí estamos considerando Gran Salta como capital. Entonces, ¿sobre qué voy a aplicar ese 7,30? Lo voy a aplicar sobre los 56.000 que tengo de sueldos, el 7,30. Y obtengo los 4.088 para computarme a favor como crédito fiscal. Si no hay alguna duda, podemos seguir, ¿sí? Bueno, vamos al punto, ya terminamos, digamos, el punto 6 de compras y gastos, ahora vamos a otros datos. Bien. En otros datos tenemos en el punto 1 que durante el mes de julio nos dice que firmó contrato de arriendo accidental por cosecha, nos dice allí cuál es la ley, digamos, de los arriendos accidentales, con un responsable inscrito, por un nuevo campo para destinarlo al cultivo de maíz por 100.000 pesos, abonando el 50% al momento de la suscripción, o sea, ahora en el mes de julio, y el otro 50% lo va a abonar cuando levanten la cosecha. Entonces, cuando decimos arriendo, ¿sí? O locación, digamos, de inmueble, recordemos que tenemos un nacimiento del hecho imponible particular. Recuerden el artículo 5 que nos dice que para este caso de locación de inmueble, el hecho imponible va a nacer en aquel momento en que se produzca el vencimiento del plazo para el pago, o en el de la percepción, el primero que ocurra, ¿sí? Y acá hay percepción del 50%. Pero también decimos, a ver, analizamos los 4 aspectos, vamos a recorrer el artículo 7, ¿es una operación que tiene algún beneficio de exención? Y sí, recordemos locación de inmueble. Tenemos 4 casos, digamos, de locación de inmueble, ¿sí? Y uno de ellos es, está destinado a actividades agropecuarias, o sea, la exención no es para el inmueble rural, sino es aquel inmueble rural que tiene o está destinado a actividades agropecuarias. De allí que, como está exenta la operación, no genera, digamos, IVA computable, ¿sí? Está exenta para el dueño del inmueble. Y si está exenta para el dueño del inmueble, no me puede trasladar ningún crédito fiscal en cabeza del inquilino o locatario, o arrendatario en este caso, ¿sí? Bueno. Después nos queda el último. Sí. ¿Querés que siga, Pato? Como guste. Bueno, vamos al último caso.
Bueno, Dice que conforme lo pactado oportunamente como operación de canje con el proveedor de combustible, el 11 de julio entregó 10 toneladas de soja para cancelar compra de gasoil del mes de abril. Y nos dice cuál es el precio de plaza de la soja a la fecha de entrega del producto primario, ¿sí? ¿Qué nos trae esto? Esto nos trae, digamos, acá, y vamos a ir repasando conceptos en la ley de IVA, donde vamos a dar un tratamiento o tenemos que darle un tratamiento muy particular a este tipo de operaciones, la llamada operación de canje, ¿sí? Primero, vamos a partir del artículo 2 de la ley. El artículo 2, cuando nos define lo que es venta para el IVA, recordemos que para el IVA, por ejemplo, es venta la permuta. La permuta es venta para el IVA, la permuta, la dación en pago, el aporte a sociedades, todo lo que nos dice el artículo 2, ¿sí? Pero fíjense en que la permuta es entregar una cosa por un valor y recibir la otra por idéntico valor, ¿sí? Esa es la permuta. Tiene que haber equivalencias en los valores totales. Te entrego algo de 10.000 y recibo algo de 10.000, pero 10.000 a valores totales. Por eso es permuta. No hay diferencia a favor de ninguna de las partes, según la legislación de fondo. Pero si bien la permuta es venta, entra dentro de la definición de venta para el IVA, va a ser venta para las dos partes. O sea, la parte A, ¿sí?, lo que entregue va a ser venta, pero a la vez lo que entregue la parte B también es venta. O sea que cada una de las partes tiene que declarar su venta, ¿sí? Entonces, eso es partiendo de la definición de venta para el IVA. Pero, ¿qué sucede? Nosotros tenemos en el artículo 5 de nacimiento del hecho imponible, ¿sí? Porque si decimos que es venta de cosa mueble, ¿qué significa? Significa que con la entrega de la cosa nace el hecho imponible, ¿sí? Pero ¿qué sucede? En la actividad primaria hay una costumbre, digamos, que tiene, digamos, el rubro, en el que el productor primario recibe semillas, combustibles, fertilizantes, agroquímicos, ¿sí? Recibe bienes y o servicios, ¿sí?, que incorpora, digamos, a su actividad, pero que recién afronta, digamos, su pago al momento de la cosecha del producto primario, ¿sí? Esa es una actividad que es habitual en el rubro, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Si el contribuyente, si esta actividad es habitual en el rubro, entonces los proveedores del productor primario, al realizar la entrega de la cosa, ya van a ser el hecho imponible para ese proveedor de agroquímicos, de fertilizantes. ¿Por qué? Porque cuando nace el hecho imponible, con la entrega de la cosa, la facturación, lo que fuera anterior, la regla general. Entonces, ese proveedor va a decir, pero escúchame, yo te puedo financiar, te puedo entregar, ¿sí?, la cosa, los fertilizantes, los agroquímicos, y me pagás cuando coseches, de acá a 6 meses. Pero, yo tengo que depositar el IVA en la FIP. ¿Por qué? Porque ya nace el hecho imponible con la simple entrega de la cosa. Entonces me genera débito fiscal y tengo que ingresarlo a la FIP, ¿sí? Ya no te puedo financiar el impuesto. Entonces, por esta cuestión, ¿sí?, la ley de IVA incorpora dentro del artículo 5 como una excepción, si quieren llamarle así, ¿sí?, ¿para qué? Para que el proveedor le siga financiando, pero el precio total al productor primario, no solamente el precio neto, sino que también le financie, digamos, el impuesto. ¿Y cómo lo hace la ley de IVA? Difiriéndole el nacimiento del hecho imponible para el proveedor. Entonces, cuando el proveedor realiza esta actividad que es muy común en el rubro y entrega los fertilizantes y lo agroquímico al productor primario, la ley de IVA dice, no te va a nacer el hecho imponible al momento de la entrega. Si me aclarás y llevas las cosas prolijas para demostrarme que esto es una operación bajo el régimen del canje, entonces
te vamos a diferir para que el hecho imponible nazca en el momento en que el productor primario pueda pagarte. Por eso es que en el artículo 5, esta excepción la vamos a encontrar dentro del rubro 5A. ¿Por qué? Porque el 5A toca el tema de ventas. Y en el 5A, copete me dice los momentos generales, con la entrega de la cosa, la emisión de la factura o acto equivalente. Pero después vienen las excepciones. Y las excepciones la vamos a encontrar en ese párrafo que comienza diciendo, cuando los productos primarios se comercialicen mediante operaciones de canje por otros bienes, locaciones o servicios grabados, esa es la característica, ¿sí? Se va a dar o vamos a hacer aplicación de todo lo que vamos a ver ahora, pero siempre y cuando se trate de conceptos que estén grabados en el IVA. Nos dice la norma, entonces, cuando se comercialicen mediante operaciones de canje por otros bienes, locaciones o servicios grabados que se reciban con anterioridad, como es el caso que sucede habitualmente en el rubro, el proveedor primero entrega los agroquímicos y el fertilizante y con posterioridad recién el productor le paga allá cuando cosecha. Nos dice que los hechos imponibles correspondientes a ambas partes se perfeccionarán en el momento en que se produzca dicha entrega. ¿Dicha entrega de qué? Del producto primario. Entonces, el hecho imponible en cabeza del productor primario se va a seguir dando por las generales de la ley cuando entregue el grano, ¿sí?, al proveedor de fertilizantes, ¿sí? Lo que cambia o lo que se difiere es el nacimiento del hecho imponible en cabeza del proveedor por la entrega de los fertilizantes o los agroquímicos. Ese hecho imponible es el que se va a diferir y va a coincidir con el mismo momento en que nace el hecho imponible para el productor primario. Por eso dice allí que para ambas partes, se perfeccionarán en el momento en que se produzca dicha entrega y se refiere a los productos primarios. Entonces, allí vemos que tiene una particularidad en el artículo 5, en el momento en que nace el hecho imponible, ¿sí? Hay un diferimiento, pero en cabeza del proveedor de productos. Y a la vez, vamos a leer el artículo 10. El artículo 10, que es de base imponible, ¿sí?, también tiene un tratamiento particular para las operaciones de canje. Y por allí dice, en su cuarto párrafo, que comienza, cuando se comercialicen productos primarios mediante operaciones de canje por otros bienes, locaciones o servicios grabados. ¿Por qué lo resalto? Porque ustedes no pueden hacer aplicación de esta particularidad que estamos viendo cuando el productor primario arregle con el dueño del inmueble, mira, ¿sabe qué? Los 100.000 pesos del precio del arriendo te lo voy a pagar allá cuando coseche. Ese no va a ser un caso de aplicación de los requisitos de la operación de canje que nos dice la ley de IVA, ¿sí? ¿Por qué? Porque el arrendamiento no es una prestación grabada, sino que es exenta. Por eso les resalto, ¿sí?, que para hacer aplicación de esto que estamos viendo ahora, del diferimiento en el momento y de la conformación de la base, tiene que tratarse de una operación de canje, pero por bienes y o servicios grabados. Vuelvo a la base imponible. Entonces, cuando se dé esta cuestión de operaciones de canje, ¿sí?, dice el artículo 10, el precio neto computable por cada parte interviniente, y esto ratifica de que son dos operaciones, ¿sí? Son dos hechos imponibles, uno en cabeza del proveedor y otro en cabeza del productor primario. Entonces, el precio neto computable para cada uno, ¿sí?, se determinará considerando el valor de plaza. El valor de plaza de esos productos primarios, pero vigente al día en que se entregue el producto primario, ¿sí? Entonces, esa va a ser la base imponible para ambas partes, o sea, para las dos partes. El mismo numerito tienen que incorporar en su declaración jurada tanto el proveedor de insumos
como el productor primario. ¿Por qué? Porque la ley dice, no importa cuánto era el precio de venta del agroquímico en el mes aquel allá cuando entregó el agroquímico al productor, ¿sí? Sino que el precio que se le va a computar, que debiera el proveedor computar en su declaración jurada, es el precio que tiene vigente el producto primario que está recibiendo, en el momento en que lo está recibiendo, ¿sí? Entonces va a coincidir, esto tiene que coincidir en ambas declaraciones juradas, tanto en el proveedor como en el del productor primario. Vamos ahora al práctico, ¿sí? Entonces, nos dice primero que conforme lo pactado, o sea, proveedor y productor dijeron que iban a hacer esto mediante operación de canje. Conforme lo pactado, ¿sí? El 11 de julio, o sea, estamos haciendo la declaración jurada de julio, el productor entregó 10, y comillas, 10 toneladas de soja, en julio entregó 10 toneladas de soja, para cancelar la compra de gasoil que recibió en abril. Entonces, en abril, el proveedor de combustible, cuando le entregó el combustible, hizo entrega de la cosa, pero no generó, digamos, ningún débito fiscal. ¿Por qué? Porque dejó bien en claro en los comprobantes que esa entrega de la cosa lo era bajo el régimen de la operación de canje del artículo 10 o del artículo 5, tal párrafo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que ahora, cuando el proveedor está recibiendo la soja, tiene que declarar ese débito fiscal. Pero también nuestro productor primario tiene que declarar su débito fiscal por la entrega de los granos. Entonces, vamos a ver cuál será la base imponible para las dos partes. El precio neto en plaza de la soja a la fecha de entrega del producto primario es 2.500 por tonelada. Entonces, de entrada, sabemos que vamos al débito fiscal. ¿Por qué? Porque en cabeza del productor primario, la entrega del grano es débito fiscal, ¿sí? Entonces, la venta de la soja, ¿sí? La venta de la soja, ya analizamos la particularidad de la alícuota reducida, ¿sí? Así que damos por sentado ya ese tema. La venta de la soja va a tener como base la simple multiplicación de la cantidad de toneladas por el precio vigente al momento en que hace entrega de la cosa, ¿sí? De allí que el débito fiscal va a ser de 2.874, ¿sí? Allí ven que hicimos hincapié en que la entrega de la cosa sucede ahora en julio del producto primario, entonces corresponde incorporarlo en la declaración jurada de julio. Y también hicimos hincapié en que la base imponible, nos dice la norma del artículo 10, es el valor de plaza de la soja al momento en que lo está entregando, que es en julio. Entonces, con respecto, digamos, al débito fiscal que genera en cabeza del contribuyente productor, que es a quien estamos haciendo la declaración jurada, no hay, digamos, mayores cuestionamientos. Pero, ¿qué sucede? Como nos dice que los hechos imponibles nacen para ambas partes ahora en junio, ¿sí? Cuando nuestro productor primario recibió el gasoil allá por el mes de abril, no se pudo computar ningún crédito fiscal. ¿Por qué no se pudo computar ningún crédito fiscal? Porque justamente cuando el proveedor de gasoil hizo entrega de la cosa, no generó débito fiscal en abril. Y como uno de los requisitos para que nuestro productor se compute el crédito fiscal es que debe generar el débito fiscal para el proveedor, y eso no ocurrió, entonces nuestro productor no pudo computarse el crédito fiscal del gasoil allá por abril cuando recibió el gasoil, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente ambas partes acordaron hacer aplicación de este régimen de operación de canje de productos, ¿sí? Entonces, como el débito fiscal para mi proveedor, ¿sí? Están haciendo ahora en julio, y damos por sentado de que se cumplen todos los otros requisitos para el cómputo del crédito fiscal, entonces el requisito de nacimiento del débito fiscal para el proveedor, ¿sí? Que es un requisito para que yo me compute el crédito fiscal del gasoil, se está dando también en este mes. Entonces tengo derecho, ¿sí?, a computarme, allí lo ven, por supuesto, también tengo el comprobante, se supone, ¿no?, con IVA discriminado. Entonces, fíjense en que allí tengo, en lo que
el último, digamos, renglón para terminar de conformar el crédito fiscal, incorporo, ¿sí?, el comprobante que he recibido, ¿sí?, porque me facturó mi proveedor el gasoil recibido en abril, pero que recién para él nació el hecho imponible ahora en julio por todo lo que hablamos, me dio el comprobante, me lo puedo válidamente computar como crédito fiscal los 5.748, ¿sí? Pero ¿qué problema tenemos acá? Dijimos que era una permuta, de acuerdo a lo que es la definición de venta en el IVA, cuando leímos en el artículo segundo, ¿sí? Pero si decimos que es permuta, la permuta en la legislación de fondo se refiere a que precios totales igualan a precios totales. Y ustedes ven que acá tenemos, digamos, algo que es medio incongruente. ¿Por qué? Porque si bien, ¿sí?, los precios netos coinciden, pero vamos a ver que los precios totales no coinciden. ¿Por qué? Porque en cabeza del productor primario me genera débito fiscal por un valor total más pequeño que el valor total de la compra. O sea, la venta a nivel de precio total es, supóngase, 30.000 pesos, pero la compra a nivel de precio total es 34.000 pesos, ¿sí? Entonces, fíjense en que allí, por ahí, no cumple con esto de que en la legislación de fondo se interpreta lo que es una operación de permuta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es permuta es te entrego algo y recibo algo por igual valor, y acá los valores no están coincidiendo, ¿sí? Pero, entonces nosotros decimos, pero tiene que coincidir precio total o precio neto. Y bueno, si aplicamos la legislación de fondo debiera coincidir el precio total, pero, por el principio de legalidad, acá nosotros tenemos una norma tributaria, el artículo 10, que el artículo 10 de base imponible es muy claro y nos dice que lo que debe coincidir es precio neto, porque el artículo 10 cuando habla de base imponible se refiere al precio neto gravado, y cuando dice que para la operación de canje nos dice que para ambas partes va a ser el precio en plaza del producto al momento de la entrega, nos está diciendo que para ambas partes debe coincidir el precio neto. Para ambas partes debe coincidir el precio neto. Y, o sea que, por luego, aplicación de la alícuota, que también la tenemos, digamos, incluida en la norma tributaria, los diferentes tratamientos fiscales que tenemos en el IVA, que por aplicación de la alícuota de cada una de las operaciones, y fíjense que estamos aplicando el principio de legalidad, tanto en lo que es precio neto como en alícuota, que no nos coincidan los precios totales, digamos, es, digamos, una cuestión secundaria, ¿sí? Entonces, nosotros en lo van a ver quizás en años anteriores, en trabajos prácticos viejos, por ahí hacíamos coincidir precios totales, ¿sí? Pero en realidad después, analizado en detalle este tema, coincidimos en que lo que debe coincidir es precio neto, haciendo aplicación del principio de legalidad, el artículo 10 dice llanamente de base imponible de la ley de IVA, y a cada operación la alícuota que le corresponde, también haciendo aplicación de lo que dice la ley de IVA, el artículo 28 de alícuota, ¿sí? Entonces, que no nos coincida precios totales para que sea una operación de permuta de acuerdo a la legislación de fondos, Código Civil y Comercial, es una cuestión secundaria. Bueno, allí ya terminamos de ver todas las operaciones, entonces ahora lo que nos queda es armar la liquidación. Sí. Pato, ¿vos? Sí. Si les parece, aquí tienen como un cuadrito de toda la operación de canje que recién les habló la contadora Liliana, que hemos hecho como un resumen de qué se trata la operación de canje, un diferimiento de ese acto grabado. ¿Por qué? Porque en vez de computarlo en abril, lo traslado al momento de la entrega, que es en julio. Entonces, lo que estamos analizando, ¿qué hace la norma? Hace un diferimiento temporal. Estamos analizando el aspecto temporal. Entonces, en abril, aquí es como si ustedes tuvieran el eje del tiempo. Entonces, en abril, ¿qué pasó? La estación de servicio, en ningún momento, para la estación de servicio que entregó el combustible, no se le generó el débito fiscal. Obviamente que tampoco para el productor primario,
Por eso aquí también tomo mi crédito fiscal una vez que ya lo tengo facturado. Pero ¿qué es lo que sí se produce? La entrega del combustible, que eso es lo importante. Y esto diríamos, fíjense que hasta ahora con el desarrollo del trabajo práctico podríamos compararlo con el trabajo práctico número 4, número 5 y son similares. Pero lo que tiene de particularidad este trabajo práctico es justamente la operación de canje. Y cuando llego a julio, ¿qué tengo? Tengo la estación, para la estación de servicio, la que entregó el combustible, ahí recién va a declarar el débito fiscal. Para el productor primario se genera el crédito y el débito, eso nunca pierdan de vista, el crédito y el débito. Fíjense que busca el principio de neutralidad siempre la ley, pero aquí no se da porque el débito fiscal es al 10,5 y por el combustible es al 21. Pero ¿qué es esta operación de canje? Como bien lo dijo la contadora Liliana, en ningún momento busca este tema de análisis de las alícuotas. Lo que está buscando es justamente que se perfeccione esa permuta y a montos netos iguales. La alícuota, en ningún momento el legislador pensó en las alícuotas, digamos. No está pensado en función de eso. Eso es lo que nos tiene que tener en claro. Y para reforzar un poquito es, el 5A, tercer párrafo, tenemos nacimiento del hecho imponible. Y el 10, cuarto párrafo, determinación de la base imponible, que es lo que hemos hecho. Y es totalmente independiente a qué alícuota puede estar. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para determinar esa base imponible? Valor en plaza del producto, el día en que se entreguen y sobre el precio del mercado en que opera normalmente ese productor, que es lo que me dice el artículo 10. ¿Sí? Como para reforzar un poquito más. Y siempre traten de estudiar así, como en el eje del tiempo y lo van a entender muchísimo más. Bueno, entonces llegamos a la determinación de nuestra declaración jurada y vamos a ver si nos arroja saldo a pagar o saldo a favor del contribuyente. Entonces empezamos a trasladar los 144.000 de débito fiscal, los trasladamos. En el enunciado nos dice de que tiene un saldo técnico, o sea, del primer párrafo del 24, del que viene arrastrándose desde el periodo anterior, y recuerden que únicamente se puede ir agotando contra futuros débitos fiscales, entonces lo voy a considerar en esta primera parte. Luego voy a trasladar también mi crédito fiscal determinado por el mes de julio, ¿okay? Y ahí ya tengo lo que sería el primer párrafo. Pero si leo en otros datos, en el enunciado, no solo me hablaba, en el punto 3, no solo me hablaba del saldo técnico del periodo anterior por 123.000 pesos, que ya lo hemos considerado en esta declaración jurada, sino también el saldo de libre disponibilidad del periodo anterior es de 34.000, o sea que este productor viene arrastrando saldo a favor tanto de libre disponibilidad como técnicos. Los 123.000 son técnicos y de libre disponibilidad 34.000. Y que no los ha utilizado, por eso son de libre disponibilidad. Quizás podría tener un periodo de IVA anterior impago, entonces puede utilizar ese saldo de libre disponibilidad, o puede tener también anticipos de ganancias o la misma declaración jurada de ganancias, y esos saldos de disponibilidad se pueden utilizar. Aquí vamos a interpretar de que no están utilizados, por eso me los denuncia y los voy a computar nuevamente en mi declaración jurada. Y tengo las retenciones normales, ¿se acuerdan que les habíamos dicho de que por favor no las pierdan de vista y que estaban aquí al inicio, cuando por el scoring que tiene a través del CISA, el scoring es digamos, el comportamiento del contribuyente,
le aplican nada más que la alícuota normal del 8%, si no, le tendrían que aplicar una alícuota mayor. ¿Cuáles son los saldos que él va a trasladar al mes siguiente? Como saldo técnico va a tener los 28.773, lo sigue teniendo a favor, lo va a poder ir contrarrestando únicamente contra débitos fiscales futuros, o sea, sobre el de agosto, y también tiene un mayor saldo de libre disponibilidad de 78.000 que o lo traslada si no tiene nada para compensar o compensa alguna deuda que pueda estar teniendo. No sé si hay alguna duda, si Lili querés reforzar con algo más. No, está bien. No veo tampoco consultas en el chat. Bueno, recuerden que tienen el foro, por favor, cualquier cosa, y les vuelvo a recalcar también, se les están habilitando los cuestionarios de cada trabajo práctico, como para que también hagan un poco de ejercitación. Por favor, realícenlo. En la medida que se termina el trabajo práctico, inmediatamente se habilita el cuestionario. Si no hay ninguna duda, yo me despido y les agradezco la participación y la atención. Siempre es lindo, más allá de que no los podemos ver físicamente. Bueno, cerramos. Nos vemos entonces en la próxima clase. Bien. Luego, profesoras. Bueno, Nos vemos. hasta Chao, luego. chao. Hasta luego.